Bien, bienvenidos a la clase de electrónica. Vamos a hacer el siguiente problema que me pide determinar, en este caso desde el siguiente circuito, el tipo de filtro que representa y determinar la frecuencia del filtro. Bien, entonces para este caso ya nos da unos valores de resistencias y unos valores de capacitancias igualadas, ¿no? Lo que yo voy a hacer es lo siguiente. A ver, continuaremos, ¿no? Veamos las resistencias. Entonces, como podemos ver en las resistencias, tenemos esas igualaciones. Yo voy a hacer directamente una igualación directamente a R para luego que no me pueda ayudar, ¿no? A ver, veamos. Entonces yo voy a poner, en este caso de color rojo, parámetros de la resistencia. Ya, entonces vamos a parametrizar, o sea, vamos a volver a toda una sola resistencia. A ver, pondré otro color, en este caso azul. Voy a decir, miren, primero voy a decir que R1 va a ser igual a ¿qué? Este R1 va a ser igual a 2 veces la resistencia R. ¿Ya? A ver, me van a ir ayudando. R2 va a ser igual a, si algo me equivoco, R nomás. R3 va a ser igual a R medios. R4 va a ser igual a R medios. ¿De dónde estoy sacando esto? Por si acaso aquí está, ¿no? Y R5 va a ser igual a 2R. Ya, R6, por si acaso aquí no te da, pero es lo mismo que R5 y esto va a ser 2R. Y por último nos da R7 y R8, ¿no? Donde R7 va a ser igual a R nomás. Y R8 de la misma manera va a ser igual a R nomás. Ya, entonces ahora vamos a pasar a los capacitores. Y en los capacitores de la misma manera vamos a parametrizar los capacitores y vamos a ver qué nos queda. Para los capacitores yo tengo lo siguiente, voy a tener el capacitor número 1 va a ser igual a 4 veces C. El capacitor número 2 va a ser igual a 2 veces C. El capacitor número 3 va a ser igual a 2 veces C. El capacitor número 4 va a ser igual a 2 veces C. Y el capacitor número 5 va a ser igual a 4 veces C. Ya, donde aquí hay un detallito por si acaso, miren, aquí hay dos capacitores. Yo voy a hallar la capacitancia equivalente, ¿sí? Donde la capacitancia equivalente va a ser igual a C3, C4, o sea, va a ser C3 por C4 sobre C3 más C4, ¿no? ¿Ya? Y esto aquí va a ser igual. No se olviden que C3 y C4, aquí lo tenemos, C3 y C4 de hecho son iguales. Y como son iguales, entonces va a quedar 2 veces C. O sea, al final va a quedar 4 veces C, ¿no? Porque C3 por C4 me va a dar. Y abajo me va a quedar la suma también, que va a ser 4 veces C. Esto va a ser obviamente multiplicado, ¿no? Entonces aquí se me va a eliminar. Y al final me estaría quedando simplemente C. La mitad, ¿no? Así que eso solamente lo estoy diciendo porque voy a necesitar luego sus datos. Bien. A ver, continuaremos con el ejercicio. Entonces, ¿cómo resolvemos este tipo de ejercicios? Lo que yo voy a hacer primero es voy a darme algunos valores de voltajes. A este valor le voy a llamar B1. A este valor lo voy a llamar, miren, este nodo sería el voltaje de este, ¿no? Voltaje de salida del amplificador, BA lo voy a poner. Y a este valor de acá le voy a poner voltaje B. Luego a los nodos, este va a ser mi voltaje B2. Luego, ¿qué voltaje más tenemos? Miren, hay nodos especiales, ¿no? En este caso, que vamos a tener que usar, si yo tengo B1, B2, entonces mi voltaje B, en este caso B3, ¿ya? Y por si acaso B3 se repite acá también, porque ahorita vamos a ver eso, y eso sería todo. ¿A qué me refiero con que se repite? No se olviden que en este caso tenemos las condiciones de un amplificador operacional, ¿no? Que te dice que el voltaje, en este caso de la entrada negativa, es igual al voltaje de la entrada positiva. Entonces no tengo que hacer referencia, ¿no? Este voltaje VDA, por si acaso, se va a repetir aquí igual, ¿no? VDA. Y este voltaje VDB, en este caso, se va a repetir igual aquí, VDB, ¿no? Y por último, este voltaje VD3 se va a repetir igual aquí, VD3, ¿no?
Entonces, ya con eso reducimos bastantes variables, ¿no? Bien, continuamos. Entonces, ¿qué más puedo hacer? Yo voy a, en este caso, determinar la corriente que estaría pasando por acá. Miren, lo voy a poner de otro color. Am, a ver, de naranja. Primero vamos a poner esta corriente de acá. Y esto se va a dividir en dos corrientes, en esta y en esta, ¿verdad? Entonces, no le voy a poner nombres. Directamente vamos a analizar esto ya directamente con ley de nodos. Y vamos a ver cómo me estaría quedando. Por ley de nodos yo voy a decir lo siguiente, ¿no? Voy a tener que el voltaje de entrada menos el voltaje V1 sobre la resistencia R1. Esto va a ser igual a ¿qué? A la suma de las corrientes, ¿verdad? Entonces voy a tener VD1 menos VDA sobre, en este caso, SC1 sobre SC2, ¿no? Y esto va a ser más que, en este caso voy a tener VD1 menos VDA sobre la resistencia R2. Ya tendríamos esa primera ecuación, ¿no? Entonces nos tenemos que, siempre que en este tipo de ejercicios no utilicen mallas, utilicen ley de nodos, ya es lo muy recomendable. Ya. Entonces ya tenemos ahí una ecuación de la cual yo la puedo reducir y voy a tener lo siguiente. A ver, reduciendo. ¿Qué les he dicho para reducir esto? Este tipo de ejercicios, ¿no? Siempre me van a reducir la variable, en este caso la común, en este caso BD1, BD1, BD1. Entonces yo voy a factorizar eso y es la común, ¿no ve? Entonces voy a tener que BD1 entre paréntesis, en este caso entre... ya, entre corchetes, digamos. Voy a tener que va a ser BD1, va a ser SC2, miren, ya lo estoy reemplazando, más 1 sobre R2, y esto va a ser más 1 sobre R1. Así va a ser. Esto va a ser igual a ¿qué? Al voltaje de entrada respecto a sobre R1, ¿no? Y más que, más el voltaje de A. Voltaje de A lo voy a mantener esto sobre 1 sobre dividido entre SC2. Y más el voltaje de A de nuevo, lo voy a mantener eso así, separadito por ahora, sobre R2. Y aquí ya tengo una ecuación que me va a ayudar bastante, a la que le voy a llamar ecuación número 1 por ahora. Donde la ecuación número 1, ¿cuál es mi única variable? En este caso, B de A y B de 1, ¿no? Voy a dividir y voy a continuar con la siguiente. En este caso, la siguiente sería de esta parte del ejercicio, ¿no? Ahora voy a tomar en cuenta esto. Esta corriente va a ir por acá y va a ir por acá. Se va a separar en estas dos, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, voy a hacer por ley de nodos la sumatoria de las corrientes, ¿verdad? Entonces, ¿qué digo? Voy a decir el voltaje de entrada menos el voltaje B2 dividido entre 1 sobre S de C equivalente, ¿no? Esto va a ser igual a ¿qué? Esto va a ser igual a B de 2 menos B de B, ¿no? B de 2 menos voltaje de B dividido entre un R4, ¿no? R4. Y esto va a ser igual a más B de 2 menos B de B. B de 2 menos el voltaje B de B dividido entre ¿cuánto? 1 sobre C, SC5, ¿no? ¿Ya? Entonces ya lo tendríamos todo. De la misma manera que el anterior ejercicio, vamos a tener que reducir esto a una expresión donde tenga menos variables repetidas. Entonces, ese es el método, digamos, ya estamos utilizando un método de resolución. Y se van a dar cuenta que es un poquito más sencillo de esta manera de resolver este tipo de circuitos. Bien, entonces yo voy a tener, igual acá voy a factorizar B de 2 entre corchetes, voy a tener que SC equivalente más 1 sobre R4 más SC5. Esto va a ser igual a ¿qué? Al voltaje de entrada sobre 1 sobre SC equivalente más, en este caso, B de 2 sobre R4
más lo que sería BD2 sobre 1 sobre SC5. Ya, al igual a esta ecuación le vamos a bautizar como ecuación número 2. Bien, ya tengo mi ecuación número 1 y número 2. ¿Qué ecuaciones más me estaría faltando? Voy a pintar de otro colorcito, en este caso de un verde más claro. Miren, aparte de eso, tengo que esta corriente es igual a esa corriente, o sea, esta corriente de acá igual va a ser a la corriente que estaría saliendo del inicio, ¿no ve? Porque ustedes saben que a las entradas del transistor del amplificador operacional no entra corrientes, ¿no? Entonces voy a continuar con eso. Entonces yo voy a decir lo siguiente, ¿no ve? Voy a decir en este caso el voltaje BD1 menos el voltaje BDA dividido entre 1 sobre SC1. Esto va a ser igual a ¿qué? No, me estoy equivocando. Es dividido entre R2. Esto va a ser igual a el voltaje BDA menos 0 dividido ahora sí entre 1 sobre SC1. ¿Ya? Entonces ya tenemos algo donde de acá de la misma manera lo voy a reducir y voy a tener lo siguiente, ¿no? Si esto lo reduzco, ¿qué voy a tener? Vamos a tener que el voltaje de A, ¿no? El voltaje de A entre paréntesis que voy a tener, en este caso SC1 más que 1 sobre R2. Todo esto va a ser igual a ¿qué? Al voltaje BD1 sobre R1. ¿Verdad? Bueno, R2, perdón. Listo. Ahora, de la misma manera, para esta le voy a poner un nombre. Va a ser mi ecuación número, en este caso 1. Esto va a ser 2. Esto va a ser la 3. Ahora vamos a hacer para la siguiente, de la misma manera, la que les he indicado. En este caso para el de abajo. ¿Qué va a ser lo siguiente? Voy a tener BD2 menos BDB sobre 1 sobre SC5, ¿no? Ya, esto va a ser igual a ¿qué? Al voltaje de B dividido entre R3, ¿no? Y listo. Entonces, de la misma manera, esto va a generar otro valor. Vamos a ver qué me da. O bueno, otra ecuación, ¿no? Y voy a tener que el voltaje de B va a ser igual a ¿qué? En este caso vamos a tener SC5 más 1 sobre R3. Esto va a ser igual al voltaje BD2 dividido entre, bueno, en este caso multiplicado por SC5, ¿no? Ahí está. Y esta lo voy a llamar mi ecuación número 4. Entonces, ¿qué podemos hacer en acá? ¿Cómo podemos resolver esto? No es nada complicado, si se dan de cuenta, yo quiero hallar el voltaje. Aquí hay un errorcito, creo. Ah, sí, ya ubiqué el error. Aquí hay un error, ¿no? Ahorita lo vamos a ubicar. Esto no es BD2, sino es voltaje de base. O bueno, voltaje B. Ya, ahora sí, como les digo, ¿qué podemos hacer? Yo voy a reemplazar 3 en 1. Si se dan de cuenta, ¿qué voy a hacer? Voy a tener todo en función de voltaje de B, ¿no? Voy a reemplazar el 3 en la ecuación número 1. ¿Y qué vamos a tener acá? Me estaría quedando lo siguiente, ¿no? Voy a tener que el voltaje B de 1, si se dan cuenta, va a ser multiplicado por ese R2. Entonces voy a tener voltaje de A multiplicado por R2. Esto va a estar multiplicado por SC1 más 1 sobre R2. ¿No? Esto multiplicado por ¿quién? Multiplicado por lo que sería lo demás, ¿no? En vez de B de 1. Entonces, esto va a ser SC2 más 1 sobre R2 más 1 sobre R1.
Y esto va a ser igual a lo que tenemos ahí arriba, ¿no? Bueno, lo voy a la siguiente, lo voy a copiar nomás. Voltaje de 1 sobre R1 más voltaje de A. Ahora sí lo voy a factorizar y voy a tener SC2 más 1 sobre R2. ¿Verdad? ¿Qué hago acá? Entonces, ahora sí puedo factorizar el voltaje de A, ¿no? Y si factorizo el voltaje de A, me va a quedar que el voltaje de A, en este caso, voy a poner unas llaves. Vamos a tener que va a ser, si multiplico ese R2, se va a simplificar y voy a tener simplemente lo siguiente. SC1 por R2 más 1, ¿verdad? Todo esto multiplicado por lo que tendría ahí, que sería SC2 más 1 sobre R2 más 1 sobre R1. Y esto, como va a pasar a restar, voy a tener SC, de la misma manera lo voy a hacer SC2 por R2 más 1. Y todo esto vamos a estar dividido entre 1 sobre R2, ¿no? Y ahí cerraría la llave. Entonces voy a tener todo esto multiplicado por voltaje V de 1 sobre R1. Ya, antes de proceder, lo que yo voy a hacer es ver los valores que tiene cada uno. Entonces lo vamos a hacer con azul. Primero, C1, ¿cuánto vale? C1 vale 4C, entonces este vale 4C. R2 ¿cuánto vale? R2 vale R. C2, ¿cuánto vale C2? C2 vale 2C. R2 vale ¿cuánto? R2 vale R. Y R1, ¿cuánto vale? R1 vale 2 veces R. Ya, de la misma manera aquí C2, ¿cuánto hemos dicho que valía? 2 veces C. R2, ¿cuánto vale? R. Y este R igual vale R, donde R1 valía 2 veces R. Reemplazando todo esto, vamos a ver qué nos quedaría. Entonces vamos a tener lo siguiente, ¿no? El voltaje de A va a ser igual a ¿qué? En este caso va a ser 4 SCR, ¿no? Va a ser 4 veces SCR más 1. Esto multiplicado por, en este caso, esto va a ser ¿cuánto? Esto se va a sumar, te va a quedar ¿cuánto? 1 más 1 medio, 3 medios, ¿no? 3 medios, y esto va a quedarte igual a ¿cuánto? 4 veces SCR más 3. Todo eso divide entre 2, ¿no? Cualquier cosa me dicen nomás, vamos a estar corrigiendo igual. Ya. Entonces ya lo tengo ahí y esto va a ser menos que, de la misma manera, va a pasar aquí, voy a tener que... Ah, bueno, este sería 2R, ¿no? Ahora sí. Ya. Menos, esto va a quedar igual 2 veces SCR más 1. Todo esto dividido entre 1 sobre R. Y todo esto lo voy a multiplicar por 2 veces R, que estaría pasando al otro lado, y voy a tener que mi voltaje de entrada es igual a eso, ¿verdad? Entonces al multiplicar igual vamos a seguir reduciendo esto, voy a tener que voltaje de A, aquí va a ser igual, ese 2R va a multiplicar, aquí simplemente me va a quedar este valor, pero esto yo lo puedo multiplicar, y voy a tener que va a ser 4 veces SCR, todo esto al cuadrado, más que 3 veces, 3 por 4, 12, ¿no? Y 12 más 4, si se dan cuenta lo puedo multiplicar. Primero va a ser 3 por 4, 12, luego 12 más 4 te va a dar 16 veces SCR, más en este caso 3 al final. Y esto como es signo negativo, el negativo le voy a poner sigue. Este va a multiplicar 2R, entonces al final me va a quedar menos 4 veces SCR, menos 2 sería, ¿no? Por el número 2 que estoy multiplicando, todo esto va a ser igual al voltaje de entrada. De acá, ¿qué puedo hacer? El SCR que va a pasar a restar y voy a tener simplemente 2 SCR, ¿no? Voy a tener voltaje de A multiplicado por 4 SCR, todo esto elevado al cuadrado, más 12 veces SCR, y esto va a ser más 1, ¿no?
Todo esto es igual al voltaje de entrada. Y ya tendríamos un resultado preliminar de lo que sería el valor de el valor de esta primera parte, ¿no? Entonces a esta ecuación igual le voy a poner un nombre. Voy a poner en este caso, esta va a ser mi ecuación número 5. ¿Ya? Es una ecuación bastante importante. Luego de eso, ahora sí vamos a pasar al siguiente, que sería, si hemos hecho 3 en 1, ahora voy a hacer 4 en 2, ¿no? Aquí lo pondré, a ver despacio más bien. Ya. Ahora sí, entonces vamos a poner, va a ser 4 en 3. Ya haciendo 4 en 3, ¿qué voy a tener? Ya, 4 es, en este caso, voltaje de B, o sea, algo así, voltaje de B, y ese se va a quedar a dividir, va a tener SC5, ya, esto multiplicado por, ahí lo tenemos, que es SC5, SC5 más 1 sobre R3, ¿no? Y esto va a estar multiplicado por, ahora sí lo voy a copiar para no hacer mucho problema. Ya lo tenemos, ¿no? Eso sería. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? De la misma manera, yo voy a empezar a reducir un poquito este circuito. Como hemos comenzado el anterior, ¿no? O sea, vamos a tener lo siguiente. Voy a poner voltaje de base. Me voy a poner la llave y voy a empezar a reducir el circuito. O sea, voy a tener aquí 1 sobre SC5 multiplicado por, en este caso esto va a repasar a multiplicar, voy a tener SC5 multiplicado por R3. Esto más 1 y todo se divide entre R3. Y esto va a estar multiplicado por lo mismo de este caso. Voy a tener SCR. En sí va a ser la suma, ¿no? De la multiplicación. Voy a tener SC equivalente. Bueno, lo voy a multiplicar de una vez. Vamos a tener esto, ¿no? Multiplicado por R4 más SC5 multiplicado por R4 más 1. Todo esto dividido entre R4. Y esto va a ser igual a ¿qué? Al voltaje de entrada multiplicado por SC equivalente más el voltaje de base, bueno, perdón, el voltaje B. Esto va a ser 1 sobre R4 más SC5. Y tendríamos eso, ¿no? Ya. Entonces, ahora vamos a proceder a simplificarlo. ¿Y cómo procedemos eso? Voy a ponerlo con azul. A ver, veamos. C5 ¿a qué equivale? C5 y R3 quiero. C5 vale 4C y R3 vale R medios. Y C5 vale 4C. Y R3 vale R medios. Ya, este es equivalente, me acuerdo, sigue siendo C. R4, ¿cuánto vale? R4 igual vale R medios. ¿No? C5 ya sabemos cuánto vale, que vale 4 veces C.
R4 vale R medios. Y aquí esto igual vale C. Y aquí tenemos C5 vale 4C. Y R4 vale R medios. Ya, a ver, vamos a ver entonces qué me estaría quedando. Voy a tener que mi voltaje de B. Ah, bueno, aquí el corchete me olvidó. Digo la llave, ahora sí. Ahora sí voy a poner la llave y voy a tener que, esto como es 1 sobre 4C, lo voy a mantener 1 sobre 4 veces C multiplicado por R medios 4C, 2C te va a quedar, ¿no? 2C, 2RC, ¿no? 2SCR más el valor de 1 y abajo vamos a tener simplemente R medios, ¿no? A ver, en rato si tenemos R medios te va a darte un medio, entonces te va a dar 4. No cambiaré eso. Ya, ese R medios va a pasar a multiplicar, entonces, y voy a tener, como era 2 R medios, te va a quedar 4. Y aquí te va a quedar 2, todo esto divide entre R, ¿no? Y aquí, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener igual el doble de lo que tengamos allá. En este caso C, RC, en este caso voy a tener SCR medios por R medios, en este caso este R medios va a pasar a multiplicar y voy a quedar simplemente SCR, ¿no? SCR más, en este caso como es 4, SCR medios te va a quedar 2, como es R medios, en este caso te va a multiplicar, voy a tener 4 veces SCR más 1, ¿no? Y con eso me estaría quedando este valor. Todo esto dividido entre R, ¿no? Bueno, este 1 ya no sería 1, sino sería 2. Porque todo está multiplicado por 2, ¿no? Ya. Y esto va a ser igual al voltaje. Ah, bueno, me estoy olvidando. Menos, ¿no? Menos lo que hemos allá. Entonces yo lo voy a reducir igual. Va a ser, en este caso, este R medios, va a ser 4 veces SCR más 2. Todo esto divide entre R. ¿No? Porque, a ver, si lo multiplicamos, va a ser, en este caso, SCR por 2. A ver, ahorita vamos a ver esa parte. Vamos a poner... Ya. Ya casi estamos terminando entonces de determinar esta ecuación. Ya. Esto va a ser igual a ¿qué? Esto va a ser igual al voltaje de entrada SC nomás, ¿no? Multiplicado por SC. Ya, a ver si deducimos esto un poco, de la misma manera voy a tener el voltaje de B y puedo factorizar cuál es el término común, ¿no? Que es 4 veces SCR más 2 dividido entre R. Y a ver si en llaves me va a quedar que eso se va a sumar, voy a tener 5 veces SCR más 2. Todo esto dividido entre 4 veces SCR, ¿no? Menos 1. Y esto va a ser igual a mi voltaje de entrada por SC. Bueno, esto es un poco largo, más que todo es utilizar algo de teoría. Ya.
Y ahora, ¿qué me estaría quedando? Si hago esta resta respectiva, me va a quedar ¿cuánto? A ver, lo voy a poner acá, voltaje de B. De hecho, ya lo voy a pasar a dividir SC. Entonces voy a tener, miren, esto va a ser 4 SCR más 2 dividido entre SCR, ¿no? Ya lo estoy pasando a dividir. Y esto va a ser multiplicado por, ahora sí, esto va a ser 4 menos 5, simplemente va a quedar SCR más 2 dividido entre 4 veces SCR. Y esto va a ser igual al voltaje de entrada. Y ya con esto ya hemos terminado, ¿no? Entonces, se ha reducido bastante, ¿no? Al reemplazarlo, los valores. Y ahora, ¿qué hacemos? Pasamos al siguiente análisis, ¿no? Primero me pondré un nombrecito a mi ecuación que se llama la ecuación número 6, ¿no? Ya, ahora el siguiente análisis vamos a hacer acá. Lo voy a pintar de otro color. Miren, voy a calcular el voltaje B de 3, aquí es igual, ¿ya? Y el B de 3 es bien facilito, ahorita lo vamos a realizar. Lo voy a poner, entonces calculamos B de 3. ¿Ya? Entonces, al calcular B de 3, ¿qué vamos a obtener? Yo voy a decir que en este caso es bien sencillo. Miren, voy a tener el voltaje de A menos el voltaje B de 3. Todo esto va a dar dividido entre R5 medios. Ahorita me van a entender esto. Más el voltaje de B menos el voltaje B de 3. Todo esto dividido entre R5 medios. Todo esto va a ser igual a ¿qué? A 0. Ahorita les explico por qué. Si se dan de cuenta qué va a pasar en sí, estaría pasando lo siguiente. A ver, con azul. Las corrientes estarían yendo de acá. ¿Y por qué le he puesto R5 medios? Porque están en paralelo estas dos, ¿no? Estas dos corrientes, estas dos resistencias están en paralelo. Entonces le he puesto por eso R5 medios, ¿no? En paralelo de las dos. Y B de A, como les dije, aquí no llega corriente, entonces aquí la corriente es igual a 0, por eso lo he igualado a 0. Pero, ¿qué va a pasar entonces? ¿Qué estaría pasando en sí? Si vemos acá, lo voy a poner acá directamente, me va a quedar el siguiente resultado. Si se dan cuenta, se van a eliminar los denominadores y voy a tener simplemente que B de 3 va a ser igual a ¿qué? Si factorizo B de 3 va a darme 2 veces B de 3, o sea, va a dar 1 medio de lo que sería el voltaje A más el voltaje B. Y eso sería mi ecuación número, en este caso, 7. Ya. Ahora, ¿qué más tenemos? Si se dan de cuenta, igual tenemos aquí una etapa de una amplificación, ¿no? Entonces, esa está fácil, ¿no? Yo voy a decir lo siguiente. Lo voy a continuar ahí mismo. Vamos a decir lo siguiente, ¿no? Que va a ser B de 0 menos B de 3 dividido entre la resistencia. Ahorita vamos a ver cuál es. Tiene que ser igual a B de 3 dividido entre la resistencia, que ahorita vamos a ver cuál es. En este caso va a ser R6 y R7. Ah, ok. Entonces esto es R6 y esto es R7. Entonces de acá igual, si resolvemos esto, a ver. Vamos a obtener ¿qué? Vamos a obtener el valor que tendría que quedarme, ¿no? A ver, veamos. Entonces, de acá igual la reducción que vamos a tener. Voy a tener el voltaje de salida, ¿no? En función de B de 3, en sí voy a tener que el voltaje de salida va a ser igual. Si se recuerdan, esto es un amplificador no inversor, ¿no? Entonces vamos a tener que va a ser 1 más R6, perdón, dividido entre R7 por el voltaje de, en este caso, voltaje B de 3, ¿no? Que ya tenemos el voltaje B de 3 ahí también conectado.
Entonces esto va a ser mi ecuación número 8. Entonces todo ya se está uniendo, donde yo voy a decir 7, en este caso 5, 6 y 7. 5, 6 en 7 y 7 en 8, ¿no? Entonces vamos a poner esto. 5, 6 en 7 y todo eso lo vamos a poner en 8. Y con eso ya estaríamos determinando el voltaje de salida, ¿no? O bueno, la relación de amplificación. Donde voy a tener que mi voltaje de salida va a ser igual a ¿qué? A ese valor que tenemos ahí, que es igual a 1. Esto igual lo puedo reducir, lo reduciremos antes para que sea más fácil. R6, ¿cuánto es? Y R7. R6 y R7 son igual, no, perdón. R6 es igual a 2R y R7 es R. R6 es 2R y R7 es R, ¿no? A ver, de azul. R6 igual a 2R y R7 es igual a R. ¿No? Ya. Entonces con esto tendría algo más sencillo. Directamente esto va a quedar simplemente 3, ¿no? Entonces vamos a poner que 3 veces el voltaje de salida. Entonces esto va a ser 3 veces el voltaje de salida, que es B de 3, pero B de 3 es igual a 1 medio, entonces va a ser 3 medios del voltaje B de A más el voltaje B de B. Ahora sí, el voltaje B de A es la ecuación número 5, ¿no? Y ese es me va a dar el siguiente valor. Va a quedar 1 sobre, revisemos de nuevo, 4 al cuadrado SCR, ¿no? O sea, 4 SCR, todo esto elevado al cuadrado, más 2 SCR, y esto más 1, creo que es, ¿verdad? Sí, más 1. Esto más el voltaje, en este caso el voltaje de B, que lo tenemos más bien ahí cerquita, que va a quedar simplemente la inversa y la multiplicación de eso, ¿no? Que todavía no lo he multiplicado, pero lo multiplicaremos igual. Si lo multiplico me va a quedar lo siguiente: 4 veces SCR, todo esto elevado al cuadrado, más 2 SCR y más 4 SCR, te va a dar más 6 SCR. Y por último 2 por 2 más 4. Entonces de arriba se va a multiplicar, te va a quedar 4 SCR al cuadrado, ¿no? 4 veces SCR al cuadrado. Ya, espero que se haya entendido, solamente lo he multiplicado el denominador y lo he sumado. Listo, y con esto ya estaría, en este caso, nuestra relación voltaje de entrada-salida, ¿no? Donde ya voy a decir, esto es directamente AB, y esto va a ser igual a 3 medios de esto, ¿no? Donde de esto que puedo hacer, ahorita les voy a indicar qué se va a hacer, pero voy a ordenarlo biencito más bien. Aquí vamos a tener 4 veces SCR, esto igual al cuadrado, más 12 veces SCR, ¿no? Esto más 1, y aquí lo ordenaré un poquito bien. Esto vamos a tener 4 veces, en este caso este 4 lo voy a pasar a dividir. Ahorita les explico por qué igual eso. Y voy a tener acá simplemente SCR al cuadrado. Y aquí voy a tener... No, de hecho no. Bien, voy a hacer esto para que se entienda mejor. Esto es más 1 me va a quedar. Más 3 medios de 1 sobre SCR. Más 1 sobre SCR, todo esto elevado al cuadrado. Por el voltaje de entrada. Bueno, ese voltaje de entrada está muy abajo. Todo esto multiplicado por el voltaje de entrada, ¿no? A ver, entonces ya les explico ahorita por qué he hecho esto. Bien, con esto ya hemos hallado, de hecho, bueno, vamos a determinar el tipo de filtro. Ahorita es bien sencillito. Y ustedes se van a dar la razón. Ya. Como pueden ver, aquí yo veo dos tipos de filtro. ¿Ya?
dos tipos de filtro que vamos a ver cómo trabajan. Lo que se hace es hallar el valor inicial y el valor final. Entonces voy a aplicar un límite, en este caso vamos a analizar, ¿ya? Poner primero análisis, ¿ya? Análisis de tipo de filtro. Ya. A ver, veamos entonces cómo sería el análisis. Como les dije, voy a aplicar límite. El límite cuando S tiende primero a 0. ¿De qué? De AB, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? A ver, veamos. Este es límite, teorema del valor inicial, teorema del valor final. Si se recuerdan, esto lo han visto en sistemas lineales y si no están viendo, lo van a ver. Entonces, ¿qué te dice esto? Voy a poner acá 3 medios, me va a quedar. ¿Y qué va a pasar? Si S tiende a 0, todo esto va a ser 0, 0, 0. Entonces vamos a tener 1 sobre 1, ¿ya? Esto más, eso de S tiende a 0 es como decir la frecuencia. La frecuencia es igual a 0, porque saben que S a que es igual. S es lo mismo que decir J 2pi por la frecuencia, ¿verdad? Entonces la frecuencia es igual a 0, estamos diciendo, ¿sí? Entonces esto va a ser más que. Más, en este caso, si se hace 0, 1 sobre 0 te da infinito. 1 sobre 0 al cuadrado igual te va a dar infinito. Y 1 sobre infinito te va a dar 0. Entonces, al final, por el voltaje de entrada, ¿qué estaríamos diciendo? Que vamos a tener el 3 medios por el voltaje de entrada. Sería, en este caso, los valores iniciales de la frecuencia, ¿no? Si se dan cuenta, esto, si es 0 la frecuencia, ¿qué estaríamos diciendo? Estaríamos hallando la amplificación para cuando es un valor constante. Entonces es una buena forma de, igual, en la simulación, determinar esto, ¿no? Entonces, ¿qué estaría diciendo? Que mi voltaje... no, ya no sería AB, ¿no? Perdón. A ver, voy a borrar esto. Ya no sería por el voltaje de entrada, ¿no? Porque estaríamos hallando la ganancia. Aquí igual ya no se pone esto, ¿no? Porque estaríamos ganando la ganancia. Sería simplemente igual a 3 medios, ¿no? Pero como les digo, ¿qué estaría? Esta sería la ganancia a ver cómo decirlo. Voy a poner acá. Ganancia en DC, o sea, en continua. ¿Por qué digo en DC? Porque la frecuencia, si dan cuenta, es 0, ¿no? O sea, no existe frecuencia. Entonces, cuando no existe frecuencia, cuando el valor de la entrada es constante, ¿no? Ahora vamos al siguiente, voy a tener el límite del mismo valor, pero ahora tenemos del valor final, cuando S tiende a infinito. ¿Qué pasa? Esa es la frecuencia, les dije, la frecuencia es muy grande, estamos diciendo en este caso. Entonces, voy a poner 3 medios de que, si la frecuencia es muy grande, si es infinito, aquí todo es infinito, ¿verdad? Y te va a quedar 1 sobre infinito, te va a quedar 0. Más el siguiente caso, si es infinito, te va a quedar 0, 0, 0, y al final, pero como está 1 sobre eso, te va a quedar 1 sobre 1 de la misma manera, ¿verdad? Y esto te va a quedar igual, lo mismo que hace ratos, 3 medios. Entonces, esta ganancia se podría decir de quién es, de la misma manera, esta va a ser la ganancia ¿en qué? En DC, ¿verdad? Digo, perdón, en AC, en alterna. Entonces ya tenemos nuestra ganancia en alterna y en continua, ¿no? Pero o sea, no, solo puede interpretar de esa manera, ¿no? Pero tiene un caso especial, digamos. Entonces, con todo esto, ¿qué tipo de filtro es? Si se dan de cuenta, ahorita les explico y les voy a demostrar igual. Si grafico esto, de hecho nos falta unas cositas más para graficar bien, pero ahorita lo voy a graficar a random. Va a ser lo siguiente, ¿ya? Vamos a tener nuestra ganancia de entrada. Nuestra ganancia de entrada para frecuencias bajas y nuestra ganancia de entrada para frecuencias altas. Que de hecho es la misma ganancia AB, ¿no? Si se dan de cuenta. Frecuencias muy bajas, ya saben, es cuando es 0. Entonces por eso digo frecuencias bajas, frecuencias altas. Entonces aquí tenemos un paso abajo. Un paso abajo. Y aquí tenemos un paso alto. Ahora, ¿cómo puedo determinar si es verdad? Porque imagínense, si la frecuencia de corte, más o menos por acá va a estar. Esta es la frecuencia de inferior, o sea, frecuencia low. Y esta va a ser la frecuencia high. ¿Ya?
¿Cómo determino esto? ¿Qué tal si las frecuencias, la frecuencia del pasabajo está en el otro sentido, bueno, más adelante que la frecuencia de height del pasa alto, en este caso? Entonces eso ya no sería un pasabajo, sino sería, digo, perdón, ya no sería un rechazabanda, sino sería un pasabanda, ¿sí? Entonces tenemos que determinar las frecuencias y tenemos que hacer que la frecuencia low sea menor a la frecuencia high. O sea, la frecuencia del pasabajo sea menor a la frecuencia del pasa alto. Si es al revés, entonces estaríamos hablando de un pasa, en este caso de un pasabanda. Y si es lo que yo digo, entonces es un rechazabanda, ¿sí? A ver, veamos entonces, vamos a analizar cómo se analizan las frecuencias. Es bien interesante esto igual. Las frecuencias se analizan de la siguiente manera. Se tiene una ecuación para cuando son filtros de segundo orden normalmente, ¿ya? Que se dice lo siguiente. Te dice, lo voy a poner acá en naranja, h de s es igual a ¿qué? A 1 sobre s al cuadrado. Bueno, s es por w sub 0, que es la frecuencia que tendría. Todo eso al cuadrado más lo que sería 2 veces epsilon por s igual sobre w sub 0 y esto más 1. Ya. Lo que hacemos es igualar los denominadores con el denominador que estoy indicando ahorita. Entonces, si igualamos, lo voy a hacer de la manera más rápida posible. Se dan de cuenta, a ver, para el primer caso. A ver, ¿cuál es filtro pasabanda y cuál es filtro rechazabanda? Si hemos analizado, es bien fácil determinarlo. Lo voy a poner aquí en este caso. El primerito, si se da de cuenta, cuando es 0 existe, ¿no? El filtro, entonces te deja pasar toda la ganancia. Este es un pasabajos, ¿ya? Porque te deja pasar frecuencias bajas. Como pueden ver acá se ha demostrado eso, ¿no? Y este es un pasa alto, ¿ya? Porque igual se ha demostrado, ¿no? Para frecuencias infinitas te deja pasar la ganancia. Entonces, si analizo esto con los denominadores que tenemos, yo puedo decir lo siguiente. Miren, aquí ya está el s al cuadrado y el 4 por SCR, yo voy a poner aquí 4 por SCR, tiene que ser igual a 1 sobre W sub 0. ¿Sí? Aquí está el W sub 0, ¿no? Entonces, ¿yo qué digo? Esto siempre y cuando, no se olviden, tiene que estar igual a 1. Miren, el valor de aquí está 1. Lo demás no me importa, ¿ya? Lo demás se puede calcular también, pero no es necesario. Solo tienes que hacer cumplir eso, ¿ya? Que tenga 1 al final y el valor sea igual bueno, determinar el valor de W sub 0, ¿no? Entonces ya tengo esta relación y yo voy a decir de acá, aquí mismo lo terminaré ya, a ver, dame un ratito, me daré espacio. Esto lo voy a hacer más pequeñito y aquí lo vamos a continuar. Ya. Entonces, ¿qué vamos a tener? De acá yo voy a obtener lo siguiente, que la frecuencia de corte, en este caso, ¿para qué filtro estaría hablando? Estoy hablando para el filtro pasabajos, entonces la frecuencia de corte del low, voy a poner, va a ser igual a ¿qué? Es bien sencillo, voy a poner 1 sobre 2 veces pi, ¿no? Por 4 veces SCR, ¿no? Ya lo tenemos eso y veamos qué me estaría quedando ahorita. ¿Esto qué me va a quedar? Ya, perdón, un rato. Ahora sí, ¿dónde está mi mouse? Aquí está. Bueno, me estaría quedando, no el S, ¿no? Me estoy equivocando, el S está mal. 4
simplemente va a ser SC, ¿no? Digo serie, perdón. Ya tenemos ahí una frecuencia. Ya no tenemos valores, entonces hasta ahí me muere. La siguiente es para el otro filtro y utilizamos por si acaso el que está acá. ¿Ya? Entonces va a ser 2 veces SCR, va a ser igual a 1, es de frecuencia low loss, uno es de frecuencia supuestamente high, tendría que ser, ¿no? Ya les dije, hay dos casos, ¿no ve? Entonces la frecuencia de corte high es igual a ¿qué? 1 sobre... ¿Por qué le he puesto 2? Porque si se dan cuenta, este 4 lo puedo interpretar como 2 al cuadrado, ¿ya? Y... no, de hecho... no, un rato. Si se dan de cuenta aquí, ¿qué va a pasar? Este 4 va a pasar a dividir y eso tiene que ser igual a 1, les dije, ¿no ve? Entonces simplemente va a ser SC. Estoy equivocando ahí. Tenemos que siempre hacer cumplir esto, ya lo que estoy poniendo en asterisco, que tenga 1 este y este que esté elevado al cuadrado. Entonces, al simplificar esto con este y con este y con este, va a quedar simplemente aquí 3 medios, ¿no? Y estos se van a simplificar y este sí sería 1, ¿no? Y este igual va a ser 1. Ahora sí estaría correcto. Y mejor si te queda el término de arriba el mismo término que está al cuadrado, ¿ya? Porque eso es para los filtros pasaba, en este caso pasaba alto, ¿ya? Voy a modificar entonces esto. Esto está mal. Ahora sí. Entonces voy a tener acá que la frecuencia del pasado, en este caso va a ser 2pi por SC. Y vamos a ver qué caso había sido, ¿no? Yo pienso que es un rechazabanda, pero no estoy seguro. Vamos a ver si se confirma. Ahora con esto, miren, está bien interesante esto. Con estos dos hay dos frecuencias, ¿no? ¿Cuál es la mayor? La mayor va a ser obviamente la que tiene el denominador más pequeño. En este caso este es el denominador pequeño y este es el denominador más grande. Entonces yo estaría diciendo que la frecuencia de corte de height es mayor a la frecuencia de corte de low, ¿no? Y lo que estaría cumpliendo justamente lo que he dicho. Entonces se supone que es un filtro rechaza banda, ¿no? Entonces ya hemos confirmado con esto qué tipo de filtro es. Yo estaría diciendo, este es un filtro rechaza banda. Y con esto habríamos concluido el ejercicio. ¿Ya? ¿Qué me pedía? En el ejercicio simplemente me pedía qué tipo de filtro representa y determinar la frecuencia del filtro, ¿no? Ya hemos determinado las frecuencias, simplemente ustedes se dan los valores de C y R para determinar la frecuencia que ustedes deseen y ya tendrían su filtro rechaza banda, pero con esto estaría suficiente, ¿no? Como no me da valores, entonces con eso ya tendríamos. Bueno, con esto habría terminado este ejercicio. Si tienen consultas o dudas, háganmelas ahora para comunicarles, pero con esto espero que se haya entendido bien esta parte.